Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. El tema de hoy es el tema sanitario, el recurso humano que es clave para que el programa del actual gobierno tenga éxito, porque no solo es de decir tenemos los medicamentos, construimos los hospitales, tenemos los quirófanos, eso puede estar, pero si no se tiene el recurso humano, que es clave con los médicos cirujanos, con los especialistas, con los subespecialistas, que por cierto esta última área es muy poca, la cantidad de profesionales que tenemos, no vamos para ningún lado. Nos enfocaremos en lo último que ha dicho el Poder Ejecutivo, de qué encontró y cómo corregir. Hoy vamos a hablar con reconocidos facultativos de nuestro país. La doctora Claudia Ramírez, que nos acompaña aquí en estudio, es especialista en radiología. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas ya noches. alejada ahora en la política vernácula, más Así en la es. gremial. Estamos en la gremial y estamos con el pueblo hondureño, ¿verdad? Nosotros que día a día estamos en contacto con la realidad nacional, con los pacientes, los compañeros, los médicos y la situación del país, que engloba una situación crítica en general el país, pero no podemos decir y enfocarnos lo que es la situación de la salud, los hospitales y el servicio sanitario de nuestro país. Y es una situación grave. Quiero hacer un paréntesis en medio de esto, recordando que hemos tenido 3 decesos, a los cuales es muy lamentable por pertusis, tosferina, ¿verdad?, que es parte del entorno y del engranaje de la situación de salud cuando no estamos cumpliendo los requerimientos de vacunación, ¿verdad?, en estos menores, y hoy esperemos que esto no agarre mayor términos o desarrollo con la tosferina, ¿verdad? Así que a las madres les lo decimos ahorita en este momento que si no tienen el esquema completo de vacunación, acudan a los centros de salud, que ahí hay vacunas para sus menores. Bueno, ya vamos a hablar también del programa ampliado de inmunización, porque ahí hay otros puntos que hay que revisar con el tema de los insumos médicos que son claves. Allá están en un sitio y no han salido de esas bodegas, no sabemos por qué razón, ya lo vamos a ampliar. Está con documento en mano, sí, la doctora Ramírez, para arrancar este proceso de revisión de lo que ha hecho público el gobierno con los médicos cubanos, y con todo el respeto los vamos a llamar médicos, pero después vamos a irnos a las áreas puntuales, porque el Poder Ejecutivo ha dicho que aquí vinieron electricistas como médicos. Y la doctora tiene otra historia, que no son electricistas. Iniciemos con esto, doctora, por favor. Bueno, es interesante lo que ha pasado a nivel mundial. La situación no solo abarca Honduras, sino que a nivel mundial se sabe que hay más de 1.500 médicos que han puesto denuncias al Parlamento Europeo, a cortes internacionales penales. Y la situación es interesante, que le contaba extra cámaras aquí a Rosendo, de que una vez estuve en Triunfo de la Cruz, a donde vimos y hubieron pues testigos que aproximadamente habían como unos 30 jóvenes de la raza garífuna que estaban siendo entrenados en lucha libre por un entrenador aparentemente de educación física cubano, el cual luego lo vi aquí en la Vía Olímpica, ¿verdad? Entonces estaba entrenando gente en lucha libre allá en las playas del Triunfo de la Cruz. Llama la atención cuando nosotros empezamos a ver todo un entorno, cuando el colegio médico requirió los documentos de los médicos que vinieron en su momento, que creo que los recibió la ministra, la señora y doctora Carla Paredes, y nunca presentaron documentación, nunca se registraron realmente como médicos y nunca supimos las competencias que realmente tenía cada uno de estos que llaman médicos. No podemos saber qué tipo de médicos vinieron o si venían en medio de ellos otro tipo de profesiones o de situaciones, como bien los han estudiado en el Parlamento Europeo, ¿verdad?,
que también en medio de esas brigadas se infiltraban otro tipo de personas con situaciones ideológicas y políticas diferentes a lo que realmente ellos venían a hacer al país, que es la cuestión médica. Es decir, que aquí estamos en un escenario extremadamente complejo y que ustedes como médicos piden una investigación, porque allá tierra adentro, y digo esto porque también nos vendieron esa idea, que ustedes, ya está también escuchándonos el señor presidente del Colegio Médico de Honduras, solo les gusta estar en las ciudades. Y lo volvieron casi repetitivo esto, doctora, pero que allá donde están los pobres, allá es donde iban los cubanos. Pero resulta que con este proceso de investigación, que es preliminar hasta hoy, es que no habían solamente médicos en esa brigada, que primero nos dijeron que eran 90, luego sí, que eran 160, al final no sabemos cuántos sí y cuántos no, doctora. Bueno, es interesante lo que usted menciona, ¿verdad? Nunca tuvimos papeles en manos o competencias de ellos, ¿verdad? Cuántos eran realmente médicos y cuántos probablemente no lo eran. Y como bien le digo, la situación no solo embarca aquí a nuestro país, es una situación que ya está siendo analizada, estudiada e investigada. Incluso el que lleva el Prisoner Defenders, que está ubicado en España, ya hay encaminado un proceso en las Cortes Internacionales Penales, que incluso en las últimas declaraciones que él dio meses atrás, hablaba de las responsabilidades penales de los gobiernos, incluso, ¿verdad? O sea, estos son procesos largos, ¿verdad? Probablemente tengamos noticias en 1, 2, 3, 4 años posteriores acerca de estos casos y de los gobiernos quienes admitieron este tipo de brigadas que no tenían probablemente competencias, y eso es lo que más nos llama la atención. Quiero que quede claro, porque que quede claro, nosotros no estamos en contra de un médico, de un colega. A nivel mundial nos reunimos con las asociaciones médicas mundiales, con la Confederación Médica Mundial. En Honduras vienen brigadas de otros países, brigadas de cirugías de mano, de ortopedia, y son bienvenidas a nuestro país porque sabemos que colaboran con nuestro país, pero cada una de esas brigadas presentan sus competencias, ¿verdad? Presentan, si dicen si soy cirujano, pues ahí está quien lo avala. Desgraciadamente con los que vinieron de Cuba, que ha mandado el gobierno de Cuba, se tiene entendido que ni el gobierno mismo sabe de las competencias de ellos mismos, porque solo los mandan diciendo, mando 10 cirujanos, 20 oftalmólogos, 30 rehabilitadores, pero no les mandan los documentos que digan realmente un título, que digan que es y tienen las competencias. Entonces, ese es el problema grave. El Colegio Médico, al cual saludo a nuestro presidente, el doctor Samuel Santos, ha estado viendo esta situación y miraron que no les mandaron títulos ni las competencias de ellos. Sí, doctor Santos, con el escenario que tenemos actual, ¿qué reserva tiene el Colegio Médico? Porque ya hoy esto es público y lo ha hecho el Poder Ejecutivo a través de su secretario de Comunicación. Hoy ha hablado también el viceministro Midensi y ha ratificado que no venían solamente médicos en esa brigada, que hay electricistas. La doctora abre otro espacio de investigación porque dice que vio entrenadores de lucha grecorromana, de otros deportes de contacto y pudieron entrar como facultativos. Yo recuerdo que usted, en el periodo anterior, fue un abanderado, y varias veces lo conversamos en HRN y aquí en la televisora, de que lo que necesitaban era que les corroboraran que se trataba de un galeno. No era asunto de estar en contra de ellos, porque nadie los rechaza, son bienvenidos, pero no cuesta nada en certificar que son doctores. Doctor Santos, buenas noches. Buenas noches, don Rosendo. Buenas noches a la doctora Claudia Ramírez. Un placer compartir con ustedes estos minutos. El Colegio Médico de Honduras mira esto como un tema laboral, ¿verdad? Tema propio del país. Lo que nosotros hacemos es defender el derecho al trabajo de los médicos hondureños. Tenemos
más de 10.000 médicos hondureños sin trabajo en este momento. Y siempre lo denunciamos, que no creíamos que era necesario traer médicos extranjeros para ocupar el puesto de trabajo de los nuestros, que tanto lo necesitan. Tanto así que tenemos 250 médicos que tienen derecho a la plaza permanente por el decreto presidencial 047-2020 y que todavía no se les ha dado su plaza permanente. Tenemos muchos médicos trabajando por antigüedad en contrato de interinato y no se les ha pagado, no se les ha dado una plaza permanente pese a que tienen 15 a 20 años trabajando sin haber hecho antigüedad y sin haber tenido movilidad salarial. Esto es el tema que tiene el Colegio Médico de Honduras. Nosotros no participamos de otro tipo de opiniones porque, mire, llevar esto al campo político, ideológico, es una situación en la que más bien quien gana es quien haya tergiversado las leyes hondureñas, porque aquí lo que hubo fue una mala negociación por parte de los representantes del Estado de Honduras al haber firmado un convenio que a todas luces no es bueno para Honduras, ¿verdad? Yo creo que es una situación de negocios, una situación en la que se debe ver que se violentaron las leyes laborales del país. Pero llevarlo a la parte política, lo que va a hacer es segmentar y dividir más la sociedad hondureña. Nosotros no podemos seguirnos dividiendo en izquierdas y derechas, en partidos políticos y en intereses, incluso también foráneos, porque cuando nosotros permitimos que vengan gente de otros países a investigar lo que pasa en Honduras, también estamos abriendo las puertas a otros intereses que no son meramente los nacionales. Por lo tanto, el Colegio Médico de Honduras sí quiere dejar clara esa posición. Nosotros hemos estado luchando por el respeto a las leyes nacionales laborales. Nosotros tenemos bien claro que cualquier médico extranjero que venga a Honduras debe cumplir 3 requisitos: la temporalidad, que no debe ser mayor de 90 días, la gratuidad, no debe cobrar ningún salario, y también tiene que registrarse y presentar ante el colegio médico los documentos que avalan de que él es médico. De ahí para allá, pues todo lo demás, no podemos estar haciendo una película de James Bond aquí, ¿verdad? Nosotros de la espía que me amó, el espía que me golpeó, no sé. Somos país tercermundista, no podemos perder de vista esto, y estar en este tipo de situaciones creo que a Honduras no le va a dejar absolutamente nada positivo. Yo creo que un Estado de Derecho se construye en el respeto de las leyes, y salirnos de ese esquema es generar más división en la familia hondureña, que ya queda un poquito harta la sociedad hondureña del 30 de noviembre, ¿verdad? Y de la clase política hondureña, que ha sido incapaz de dar respuesta a las ingentes necesidades que tiene el pueblo de Honduras. Nosotros Doctor nos Santos. congratulamos. Sí, Sí, señor. doctor Santos, ¿y qué implicación sí hay cuando involucra al gremio? Porque se dice doctores, y Sí, ustedes son doctores, ustedes son médicos, cirujanos, son especialistas, y se hace ese señalamiento, y vista la realidad de estas brigadas, es que no eran médicos. ¿Tienen ustedes alguna acción para que se investigue a profundidad, ya no por el gremio, sino por la autoridad hondureña competente, en este caso el Ministerio Público o los entes contralores del Estado, porque hubo un estipendio y que, por cierto, aunque usted nos dice que no quiere ir a profundidad, el gobierno ha dicho que se pagaba hasta $3,600 en algunas plazas, que yo creo que ninguno de ustedes que son especialistas tienen este ingreso, doctor. yo creo que me malentendió, don Rosendo. Yo no he dicho que no se investigue a profundidad. En ningún momento he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que no podemos estar nosotros dividiendo a la familia hondureña en cuestiones político-ideológicas, sino que nos inscribamos en lo que dice la ley. Nosotros presentamos, y yo lo dije en su programa la vez anterior, presentó el Colegio Médico de Honduras la denuncia ante la Fiscalía, y la presentamos también ante el Ministerio del Trabajo. Las denuncias están hechas en tiempo y forma, tienen más de un año de haberse presentado y no hemos recibido respuestas. El Estado de Honduras tiene la capacidad de responder legalmente si se cometió un delito, y yo creo que se debe investigar desde la base, desde cuándo se firmó, quién firmó y por qué negoció de esa manera que es tan obscena y tan contraria a los intereses de Honduras, ¿verdad? Entonces nosotros lo vemos, le reitero, lo vemos desde un punto de vista laboral, desde un punto de vista legal. El Colegio Médico de Honduras no puede tener un posicionamiento político ni ideológico en este tema. Nuestro posicionamiento es legal y es laboral. Le dejamos a la clase política todo el resto de las demás
pues aristas que quieran ver, ¿verdad? Pero el Colegio Médico de Honduras como institución gremial y que aglutina más de 22,000 médicos y que todos tienen diferentes formas de pensar, pertenecen a diferentes partidos políticos, a diferentes religiones, no tienen posicionamiento de ese tipo. Nosotros lo que pedimos es que se cumpla la ley, que se investigue y se castiga, que se tenga que castigar, pero de ahí nada más, ¿verdad? Nosotros no estamos participando de ninguna otra actividad, ni somos un ente investigador tampoco, por no ser un ente investigador ni punitivo, nosotros hicimos la denuncia ante quien correspondía, que en este caso era el Ministerio Público y el Ministerio del Trabajo, porque estaban haciendo un trabajo ilegal dentro de las fronteras nacionales. Si el Estado de Honduras en su momento no actuó, pues ese es el problema de quienes gobernaban en ese momento. Ahora quienes están en el gobierno de Honduras tienen que tomar esa denuncia que nosotros hicimos, hacer las investigaciones y hacer todo lo que sea necesario. El Colegio Médico de Honduras no es un ente investigador ni es un ente que va a definir cuál es el castigo que corresponde a las personas que firmaron ese convenio. Sí, doctor Santos, pero de las brigadas últimas que llegaron, ¿no se acreditó ninguna documentación o sí tuvieron al menos algunos casos a la vista ustedes como parte de ese proceso de regulación que el sistema manda? Desde 1999, cuando vinieron las primeras brigadas en el gobierno del ingeniero Carlos Flores Facusé, hasta la fecha nunca se han llegado a inscribir al Colegio Médico de Honduras, nunca nos han presentado documentación. Esa no es la primera brigada médica. Desde el 99 hasta la fecha han habido brigadas médicas. Sería bueno conocer si desde aquel tiempo se les pagaban estos estipendios, porque ha sido un daño económico tremendo a la economía de Honduras, un daño tremendo a los médicos hondureños, porque ocuparon plazas desde 1999 a la fecha que pudieron haber ocupado médicos hondureños. Sin embargo, no nos podemos circunscribir solamente a estos 2 últimos años, que sirva esto como la punta del iceberg, pero yo creo que debe investigarse a profundidad y como médicos nosotros exigimos que se investigue desde 1999 a la fecha para saber quiénes han estado involucrados, porque aquí han estado involucrados diferentes gobiernos. Entonces, por eso para nosotros es un tema de tipo laboral y legal, no es un tema político o ideológico, no es una bandera contra ningún partido, porque ahí han estado involucrados muchos partidos políticos, muchos actores políticos nacionales que vienen desde 1999. Muy bien, hago la pausa y luego tiene la palabra la doctora Ramírez. No se ha tenido registro desde, por decirlo así, desde el siglo pasado que llegan estos brigadistas. Es decir, que tenemos un escenario extremadamente complejo y ahora sí hay un punto de partida, porque el gobierno a través de su portavoz y su viceministro de Salud han dado números. Vamos a la pausa y luego seguimos revisando este problema de la salud en el país. Y en el caso de los brigadistas cubanos, son facultativos, están certificados y como tal se somete un ciudadano con una determinada patología a quien lo va a curar, no a quien lo va a adoctrinar. Bueno, realmente, como bien lo dice el doctor Samuel Santos, las competencias del Colegio Médico son hasta donde ellos ya llevaron esto al Ministerio Público como denuncias. Lo que viene después es el trabajo que tiene que realizar el Ministerio Público. El Colegio Médico cumple con venir y ver y revisar las competencias si están aptos o no. Pero como bien lo dice, esto no es de hace 4 años o solamente del gobierno de turnos o de los gobiernos pasados. Hay resoluciones en el Parlamento Europeo que es bueno saber y dar un conocimiento vasto de lo que está pasando. Aquí tengo una de las resoluciones haciendo mención a una resolución número 168 del año 2010. Imagínense, o sea, como bien lo dijo el doctor, esto viene no de ayer ni de antier, ¿verdad? Del Ministerio de Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera de Cuba. Impone a todos los empleados civiles en el extranjero que trabajan para el Estado o para empresas estatales, incluyendo el personal médico, deberes y obligaciones que están estampadas en el Código Penal. En el caso de los médicos cubanos, de acuerdo a las investigaciones que se han llevado en el exterior y por las competencias, estos médicos les llaman desertores y ellos mismos han dado testimonio. Esto se avaló con más de 700 testimonios de médicos que vienen y cuando ellos se
quieren ir o dejan el trabajo a medias, reciben, de acuerdo al Código Penal de Cuba, así lo refieren, hasta 8 años de prisión o 8 años de no poder entrar al país y sus familiares no lo pueden ver. Entonces, debido a todas las investigaciones que han realizado, pues ya hay una resolución incluso, ¿verdad?, histórica de la Unión Europea y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a donde condena a las brigadas médicas cubanas como una forma, aquí dice una forma moderna de esclavitud, ¿verdad? Es allí a donde ronda todo esto, la situación de cómo está siendo utilizada la profesión médica por los gobiernos, porque ahora ya no, acuérdese que el problema es el gobierno que ofrece y el gobierno que toma, ¿verdad? Entonces, esto en los últimos años se ha acentuado por todas las investigaciones, por los mismos daños a los médicos y a las familias de los médicos que han sido llevados y han cruzado las fronteras. En aquel momento, 1999 y todo eso, pues no había evolucionado la historia, no teníamos el pasado y no teníamos los datos para recabar qué realmente estaba sucediendo. Honduras hoy es parte, ya tomó parte de esta situación. Y recordemos que en lo político, y quiero que quede claro que esto no es político, lo convierten en político, no es partidario, desgraciadamente lo convierten en ideológico, es de derechos humanos. La situación es que es de derechos humanos, el problema es el trasfondo que le vienen a dar los gobiernos, el problema es de la dignidad humana, el problema es de las personas que están siendo utilizadas como esclavos de acuerdo a las investigaciones totales. Y aquí hay un punto, doctora y doctor Santos, que hay que trasladarlo tal cual. Nos han dicho que se pagaba salarios de hasta $3,600 a un especialista determinado y que el traslado mínimo de reconocimiento por un mes de servicio eran de $1,600. Ahora, la realidad es favor de gobierno a gobierno, porque estas personas, porque muchos son médicos, eso hay que tener claro, que han llegado muchos que efectivamente son médicos y reconocidos facultativos, pero de ese recurso, si les queda el 10% en algunos casos, no me equivoqué, el 10%, es decir, vámonos a lo mayor, serían $360. Si a ese ciudadano le quedan en su bolsillo $360, pues lo aplaudiríamos. No pasa eso. Ese dinero va, en este caso, para La Habana. Sí. Allá lo administran y no sabemos de qué forma. Son recursos que del pueblo se los trasladaron a ellos, pero no los goza el que preste el servicio. De ahí eso de que la Unión Europea y la Corte Interamericana de Derechos Humanos hable de una nueva forma de esclavitud, doctora Ramírez. Así es, los médicos aquí, ojalá tuviéramos los testimonios, hemos escuchado varios, incluso estuve en contacto con el presidente de Prisoner Defenders, cruzamos algunas palabras, ¿verdad? Porque sí se contactó porque querían ver cómo estaba la situación en Honduras. Y pues ya habían tenido algunos casos de médicos cubanos que habían estado aquí en Honduras y ya habían sumado a testimonios de los 1,600 que ellos tienen. Entonces, esto es una organización internacional, doctor. Sí, es una organización internacional que ha tenido ya competencias en la Unión Europea y ha tenido ya en derechos humanos en la Comisión Interamericana. Y están trabajando con todos ellos, con la Corte Internacional ya penal, ¿verdad? La situación. Entonces es una cuestión que, como le dije, esto no es de Honduras, esto es ya una situación mundial, ¿verdad? Una situación mundial y por eso ahora tenemos que ellos una forma moderna de esclavitud, lo llaman, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de derechos humanos, desde la bioética, quiero que quede bastante claro, porque tratamos de confundir o tratan de confundir. No estamos en contra de nuestros colegas médicos cubanos, no es en contra de ellos, es en contra de aquello
como bien los ha sumado esto de Prisoner Defenders. ¿A quién es la competencia? La competencia es de gobiernos. El gobierno de Honduras va a tener que tener las investigaciones y ya empezaron a encontrar algunos hallazgos que se suman a los testimonios que habían ya dicho médicos en estas organizaciones, que no todos los que llegaban eran médicos. Ya usted y el encargado que está ahorita en la Secretaría de Salud ha dicho algo sobre ello. Entonces, que quede claro que no es en contra de eso. Nosotros como médicos siempre estamos con el derecho a la vida, ¿verdad? Con el derecho y el respeto a la dignidad humana. Es allí a donde cabe, solo que cuando se mira esto, pues las partes y los actores políticos tienden a agarrar esto y tienden a crear, como lo dijo el presidente del Colegio Médico, división entre nuestro país y nuestros compatriotas. Eso no significa que en algunos lugares ellos hicieron bien, hicieron situaciones que salvaron probablemente vidas o hicieron los que tienen las competencias y son médicos. Sí, doctor Santos, ¿en qué salva a futuro la actividad del gremio médico que la actual administración de momento ha cortado y ha dicho no más brigadistas cubanos? El convenio de colaboración médica se suspende. ¿Cómo se podría involucrar el colegio médico a futuro? Porque no solamente son los brigadistas cubanos, que es el del conflicto, ya usted y la doctora Ramírez nos explicaban que otras brigadas que llegan de Estados Unidos, de Europa, sí cumplen con todos los requerimientos que el gremio requiere, pero para ese caso puntual, ¿qué puede ocurrir a futuro? Lo importante, como le digo, es el cumplimiento y respeto irrestricto a la ley, ¿verdad? Ya está definida cómo debe actuar una brigada médica extranjera, ¿verdad? Tiene su temporalidad, 3 meses, no puede estar más de 3 meses, no debe cobrar y debe presentar su documentación ante el Colegio Médico de Honduras. Si esto ocurre, cualquier brigada de cualquier país del mundo es bienvenida, pero no era este el caso. Tenemos, si usted lee ahí el convenio que se firmó en contra de todos los intereses de Honduras, se le pagaba casa, se le daba alimentación, se le tenía que dar transporte, se le pagaban los pasajes aéreos para vacaciones, para retorno, se les pagaban horas extras que no se la pagan al médico hondureño. Entonces aquí lo que viene es tener que mantener un irrestricto apego a la ley y respeto a la ley. Y como le digo, esto debe investigarse desde su raíz, desde 1999, porque algo tenía que haber habido en esto. La clase política nunca hace convenios sin necesidad de tener un beneficio propio, ¿verdad? Le aseguro que hay que darle seguimiento a todo lo que pasó para saber quiénes se beneficiaron dentro del territorio nacional, porque es lo que nosotros podemos hacer. Y este convenio, doctor, perdón, ¿y este convenio siempre estuvo así o en el transcurrir de los años se fueron incorporando modificaciones por todo lo que implica también el avance del tiempo? El convenio del 99 era diferente a este último del 2022. ¿Saben algo ustedes de eso? O también, están como nosotros que preguntamos porque desconocemos, salvo esto último que ya lo han hecho público, en donde llama la atención que incluso ahí dice que ellos buscaban y decidían, esta casa no me gusta, búsqueme otra, porque no quiero vivir ahí. Me voy a ir tal fecha de vacaciones y si el vuelo en una conexión lo dejaba en Costa Rica o en Panamá, que era una eventual conexión, había que pagarles también esa estadía. Y no lo decimos nosotros, lo digo el Ejecutivo, que conste, doctor Santos. Sí, don Rosendo, y usted que es la persona más informada de Honduras, estoy seguro que nunca ha visto un convenio del 99 a la fecha. Y este es el primer convenio que usted mira. O sea, el colegio médico igual no tenía esa información, nunca la hemos tenido. Y es importante que ahora la tengamos, que la conozcamos todos los hondureños. Por eso le digo, hay que investigar esto desde cuando empezó, hay que irnos desde la raíz del problema para poder irle dando forma. Esto no tiene un solo matiz, no solo tiene un color, no solo tiene un extremo ideológico. Esto tiene intereses económicos que son profundos y debemos investigar cuál fue la motivación que tuvieron los diferentes gobiernos, los diferentes gobernantes para haber tenido este tipo de relaciones. Yo no estoy diciendo que no podemos tener este tipo de relaciones con ningún otro país del mundo.
mundo, con cualquier país del mundo, incluyendo Cuba, siempre y cuando se respeten las leyes nacionales. Pero ¿cómo es posible que todos los gobiernos tuvieron aquí brigadas médicas que estaban más de 90 días, que no tenían el respeto por las leyes del trabajo hondureño, que no cumplían con la gratuidad, y además de ello, como usted mismo dice, se les daba unas facilidades tremendas, telefonía celular? Muchos alcaldes, hay que platicar con los alcaldes, se les decía que ellos tenían que alquilarle casas que estuvieran completamente amuebladas. Entonces, ¿desde cuándo la alcaldía tiene que estar sosteniendo ese tipo de gastos? Hay municipios pobres en Honduras que solo tienen para medio arreglar las calles, y encima de eso le dicen que van a tener que darles casa, comida, vehículo, pago de celular, además del que ya tenía el mismo convenio por parte del gobierno central. Entonces, esto es bien profundo, no es una cosa que la tenemos que ver nosotros solo como que pasó ayer y se terminó ya el convenio de estos médicos cubanos y ya se terminó la historia. No, hay que irnos más profundamente, porque estos son temas económicos, son temas de país, son temas legales, son temas laborales, donde se violentó el derecho humano al trabajo a médicos hondureños, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que se investigue y se castigue a quien se tenga que castigar por haber violentado los derechos laborales de médicos hondureños que están desempleados aún todavía. Y este es un punto que resulta fundamental y que deberá, como ustedes señalan, aclararse en ese proceso de investigación, porque sí nos ha confirmado, doctor Santos, que se presentó la denuncia al Ministerio Público y se contrata médico extranjero, teniendo el recurso humano en el país, porque no sé si ya en este periodo actual de su gestión como presidente tiene actualizada la cifra de cuántos son los médicos que ahí están y con toda la experiencia del caso y la documentación de la Universidad Autónoma, de universidades privadas, de universidades extranjeras que son hondureños y no tienen esta oportunidad de empleo. Doctor, ¿hay alguna actualización? Tenemos más de 10,000 médicos desempleados en Honduras, y entre esos hay médicos especialistas que no tienen empleos con el Estado de Honduras. Si a un médico especialista en este momento usted le dijera que le va a pagar $1,600 o 3,000, como es el caso de algunos de esta Brigada Médica Cubana, le aseguro que trabajarían y lo harían por menos inclusive. De hecho, no es verdad que el médico hondureño no quiera irse a zonas postergadas. En este momento que estamos conversando en este programa, hay médicos en este momento atendiendo en la Mosquitia hondureña. Hay internistas, hay ginecólogos, hay cirujanos. En el Cabo, gracias a Dios, ahí hay médicos generales atendiendo a nuestros compatriotas en Lloro, en el norte de Olancho, en Copán, en Santa Bárbara, en Tibucal, en Pira, La Paz. Es mentira de que el médico hondureño no se quiera ir, pero nunca se le ha ofrecido al médico hondureño las facilidades que se le brindaron a esta brigada médica extranjera, que en este caso está compuesta por médicos cubanos. Que es cierto, nosotros no tenemos nada contra los colegas cubanos. Es una situación que entre gobiernos, tanto ellos como nosotros hemos sido víctimas de dos gobiernos. Sin embargo, el gobierno que mejor negoció aquí y que actuó con más inteligencia fue el gobierno cubano. Nuestros gobiernos han actuado con mucha... no quisiera calificar cómo actuaron nuestros gobiernos, pero creo que les faltó un poquito de inteligencia a la hora de hacer negociaciones para el bien de Honduras. Muy bien, hago la pausa. Están con nosotros los doctores Samuel Santos y Claudia Ramírez, revisando la situación que actualmente se atraviesa en el gremio médico hondureño tras la información de que muchos brigadistas cubanos pasaron como facultativos y no lo eran. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. En el cara a cara está el secretario de Estrategia y Comunicación de la Administración AFURA, José Argueta. Así se planteó todo este conflicto que se tiene por el personal en el área de la salud. Cara a Cara es presentado por Jet Stereo. Encuentra tu laptop ideal y cómprala al crédito con los Laptop Master de Jet Stereo. Laptops que van a tu ritmo. La supresión de la Secretaría de Planificación y Estrategia es un paso importante. Recuerden que esa es una secretaría desde donde solo en publicidad se manejaba o se gastaba, mejor dicho, 1.500 millones de lempiras. Esa es la misma secretaría desde donde se compraban boletos aéreos adquiridos en ferreterías, etcétera, etcétera, etcétera. Y es la misma secretaría desde donde tenemos más de 600 empleados solamente en uno de los canales estatales.
La supresión de la Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos, adscrita a Casa Presidencial, es otro ejemplo. No se puede crear un ministerio para dar seguimiento a otro ministerio. Las decisiones tomadas el día de ayer representan un ahorro no menor de 600 millones de lempiras al mes. Esos son casi 7.500 millones de lempiras al año, más la reducción que se haga en el resto de instituciones. No más carros alquilados, como lo mencionó el ministro de Finanzas. Solo en parados brindadas se iban aproximadamente 1.200 millones de lempiras al año, pero en otra institución además hay 700 carros más de carácter en alquiler que también serán eliminados. Consumo de combustible, alquiler de edificios innecesarios también será reducido. Como lo mencioné, esos 7.500 millones al año es una cifra mínima a la que podemos alcanzar fácilmente, puesto que el resto de instituciones que aún no se han tocado también deberán reducir sus gastos. Me han dicho que quieren saber un poco sobre el tema de las brigadas médicas de los cubanos en Honduras. En ese sentido, las brigadas médicas saldrán del país porque estas brigadas deben contar con 3 elementos esenciales: que sean gratuitas, que las personas que vengan a brindar ese servicio sea gratuito, no mayor a 90 días y con la certificación del Colegio Médico de Honduras. Ni fueron gratuitas porque se les pagaba entre $1.600 y $2.500 a cada médico cubano, ni fueron temporales porque fue por mucho más de un año, siguen de hecho en el territorio y nunca pusieron sus papeles en regla con el colegio médico. Bueno, ¿algún comentario, doctora Ramírez, o va a seguir con algunos datos de los textos que nos trajo? Lo único que ahorita el secretario que acaba de decir eso, hace como un escáner de lo que ya en otros lugares y en otros países lo han venido denunciando y lo han hecho, ¿verdad? Hoy vemos la situación, ¿verdad? Cómo nos dejaron el país. Y esto se va replicando año tras año, ¿verdad? Yo creo que una investigación exhaustiva le corresponde hoy al Ministerio Público ver qué ha pasado de esto, y no es de remover un pasado, es que queremos un presente claro y un futuro prometedor, y a veces para obtener el presente claro en salud y el futuro prometedor en salud tenemos que irnos a los archivos del pasado para poder recomponer el presente y ansiar el futuro mejor. Y da lástima, y como bien lo dijo nuestro presidente, el doctor Samuel Santos, hay médicos en todos lados y hay que tener claro una cosa, porque solo saben decir una cuestión, Rosendo, solo saben de decir, el médico no se quiere ir allá porque es muy largo. Sí, por eso le planteaba que ya lo volvieron eso común, el lenguaje común. Eso ya es trillado, pero le quiero decir algo, o sea, ¿cómo vamos a hacer un trasplante de córneas donde no hay luz? Donde no hay internet, donde no están los recursos, donde no tenemos, pues quieren que nosotros operemos con las manos nada más, o que vengamos y tengamos, es que solo saben decir, el médico no quiere, pero ¿qué le doy al médico para que pueda hacerlo? Si ni en el hospital escuela tenemos los equipos buenos, no tenemos tomógrafos buenos, no tenemos ultrasonidos buenos, entonces realmente nosotros nos hemos convertido en ese médico que nada más estamos con la semiología del paciente, recogiendo información y a veces necesitando todo para poder sacar al paciente a flote en su estado de salud. Entonces no es como lo dicen, que los médicos no se quieren ir, pues pónganos internet, pónganos un hospital que realmente funcione, quirófanos que funcionen. Si hay una mora quirúrgica, ¿por qué hay una mora quirúrgica? Entonces a veces uno se dice, ¿por qué el Estado no puede hacer si en menos de 5 años tenemos como 20 edificios levantados aquí en Honduras? O sea que sí se puede, que se quiera y que tengan la cuestión empática y que realmente estemos tratando con gobernantes humanizados. Ese es otro. ¿Se puede, doctor Santos, involucrar el colegio médico o los especialistas en áreas que ustedes tienen para un verdadero aprovechamiento? Porque ahora habrá un ahorro, porque la Secretaría de Salud es de las dinámicas que quiere recuperar el actual gobierno.
¿podrían destinar esos recursos bien orientados para mejorar condiciones hospitalarias? Aquí hay un proyecto de 8 hospitales que vienen desde el gobierno anterior, que habrá que finalizarlos en algún momento porque solo se terminó uno. Pero también hay que ver esos otros elementos que señala la doctora Ramírez, cómo dotar a los que ya tenemos, no a los que vienen, a un futuro, a los que ya tenemos, de sistemas adecuados, por lo menos lo básico para una de las operaciones comunes que tenemos aquí en el país, que creo que es lo de la vesícula, que a diario se están reportando este tipo de intervenciones en los centros asistenciales, doctor. Sí, es correcto. Y que no solo sea un deseo, sino que sea una exigencia del pueblo de Honduras que el dinero que se va a ahorrar en este momento se dedique exclusivamente a la salud, que sirva para la contratación de más médicos, de más enfermeras, de más técnicos en laboratorio, en rayos X, que vaya a dar respuesta a las necesidades de salud del pueblo de Honduras. Yo creo que eso es una condición sine qua non que debemos tener clara todos los hondureños, que todo aquello que lleve al ahorro de dinero no vaya a pasar como aquella llamada tasa de seguridad, que lo menos que da es seguridad y para lo menos que se usa es para darle seguridad al pueblo de Honduras, sino que el dinero que realmente se ahorre con este tipo de gastos que ya no vamos a tener, sea utilizado justamente en la atención de salud del pueblo de Honduras. Doctor, ¿y cómo esperan que el programa de salud se vuelva efectivo? Que lo que se ha venido prometiendo de dotarles de medicamentos, porque ese es otro de los dolores de cabeza frecuentes, llegue a todos los centros asistenciales, que no estén esas bodegas, como señaló el actual gobierno, que ahí estaban los medicamentos y nadie se explica cómo no habían llegado. Me río porque cuando uno ha estado en estos puestos y se da cuenta de lo que pasa en cada cambio de gobierno, esto ya lo he escuchado más de 2 o 3 veces, ¿verdad? Ese es lo mismo de siempre, ¿verdad? De que las bodegas quedaron con medicamentos vencidos, que no se hizo nada, y esto es una situación de nunca acabar. Es que aquí lo que tenemos que hacer es que nuestros gobernantes empiecen a ejercer su labor, que esa gobernanza se vea y que se vea para el beneficio del pueblo, ¿verdad? Porque tampoco es que, si bien es cierto, no vamos a querer escarbar tanto en el pasado, pero es importante que lo conozcamos. Bueno, esto va a ser fundamental, doctora, como se lo planteaba al doctor Santos, de que sean esos programas y esos proyectos efectivos, porque si no, estamos claros en una repetición. Mire, ahorita que dice programas y empezamos a que sean efectivos, allí está el asunto. Yo creo que, y vuelvo, y le invito al señor presidente Narries Furra, que es bueno ir al epicentro, que forme una comisión y que él vaya y se haga presente. ¿A dónde? Y que tomemos como hospital piloto para poder, es que hay que empezar por algo, para desenredar este enredo, hay que empezar buscando la punta para poder desenredar toda una situación de problema. Lo invitamos cordialmente a nuestro hospital escuela, al epicentro, porque eso recoge toda una situación de salud, pero que vaya, que no le cuenten, porque yo considero que papel y lápiz en mano, sí, tomando yo considero nota. Que él es con su esposa y con sus hijas, porque yo considero que él es una persona empática y que probablemente siente y va a sentir el dolor humano que se vive en los hospitales de nuestro país, que vaya y que recorra el hospital escuela con personas que le cuenten la verdad, piso por piso, los 6 pisos, lavandería, que vaya a la cocina, que no hace mucho estaba ligeramente adoleciendo de poder darle la comida a los pacientes, que se tome un concepto él, pero ¿cómo? Exponiendo los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, el oír, el percibir, para poder venir y saber lo que realmente sienten, que no sean un paseo por el hospital, sino que sea recabar realmente para poder empezar a construir un verdadero sistema de salud. Todos los médicos en el hospital escuela, yo sé que el colegio médico,
todos los pacientes queremos un sistema de salud mucho mejor al que tenemos, un sistema de salud que realmente le dé a nuestros pacientes lo que necesita, que tenga la cirugía, que tenga el medicamento a tiempo. Por eso yo le hago esa invitación que vaya con su equipo, que forme su equipo, a María Antonieta y al doctor Carlos Flores que está allí con ellos, y que vayan y que palpen, y que no solo vayan de día, que vayan de noche, porque el hospital escuela es una situación en el día y es otra situación en la noche. ¿Cuánto es más complejo? ¿O es igual? Es complejo en los dos momentos, solo que en la noche, aparte de ser un hospital, se vuelve un albergue. Es un dormitorio, por eso Sí, y ¿cómo usted le va a decir a un familiar de un paciente o a un paciente que está esperando la cita a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, está lloviendo, con un frío afuera? ¿Cómo lo va a sacar de los pasillos del hospital? Entonces, allí es donde se buscan soluciones reales y solo viendo, no viendo fotos, no diciéndole, mire Rosendo, es que fíjate que están todos tirados en el hospital. No, vaya, vamos. Lo invitamos a que vaya, a que nos sensibilicemos y que seamos más humanos, que dejemos un lado en salud la política y que nos volvamos humanos. Necesitamos la política para el bien común, para todos, no la política del pasado. Muy bien. Aquella que eran 100 hospitales y no fueron, eran 8 hospitales y no fueron. Muy bien, vamos a la pausa, luego regresamos con el doctor Samuel Santos al cierre. Seguimos esta noche al banquillo, cerramos con el doctor Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras. Hay que sensibilizarse, dice la doctora Ramírez, e ir para las autoridades. Tienen 2 subsecretarios de Estado jóvenes que son médicos, que conocen por su formación esa realidad de los hospitales. El ejemplo es el Hospital Escuela, pero si vamos del norte, revisemos el Mario Rivas, que puede también ser el otro referente. ¿Y qué de esos otros programas que fuimos exitosos hace unos años? Yo recuerdo que aquí con ustedes he hablado de lo maravilloso que fue el programa de vacunación, pero en los últimos años de tener un 90 y tantos % de efectividad nos caímos a 38, y ahora es que jeringas, algodón, etcétera, etcétera, están en una bodega y no pueden salir. Doctor, por favor. Sí, don Rosendo, claro que sí. Mire, el 22 de octubre del año pasado a todos los precandidatos presidenciales les entregamos la propuesta de un pacto nacional por un nuevo sistema de salud en Honduras. Todos firmaron de acuerdo y que se iban a presentar al Colegio Médico una vez electos para que platicáramos y les entregáramos la documentación final de lo cual nosotros creemos es lo que debe hacerse en salud pública. Sin embargo, también recibimos en sesión de Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras al actual presidente, don Nasri Tito Esfura, y él se comprometió y dijo que la primera institución que iba a visitar, y uso su medio muy respetuosamente para recordárselo porque él lo dijo de manera voluntaria y espontánea, sin que mediara ninguna presión ni fuerza para que lo dijera, que la primera institución que iba a visitar iba a ser el Colegio Médico de Honduras para recibir nuestra visión de lo que debe ser ese Pacto Nacional para la Salud Pública. Sin embargo, todavía no hemos recibido pues ni siquiera una llamada de parte del presidente. Nosotros tampoco le hemos llamado porque entendemos que pasa bastante ocupado, pero sí esperamos que en los próximos días él se dé un tiempo para que podamos conversar, para que podamos generar posiblemente una mesa técnica de alta formación académica y técnica donde podamos resolver los problemas de salud del pueblo de Honduras. Yo creo que esto se trata de poner las banderas partidarias. Todos los partidos deben firmar un pacto nacional que no sea para 4 años, sino para 20 o 25 años, y podamos nosotros establecer de que se va a respetar ese pacto de unidad en torno a la salud pública y la educación pública también, por supuesto, para que podamos tener un desarrollo sostenible en el área de desarrollo humano. Bueno, y aquí, gracias doctor, muy amable por habernos acompañado. Cierro con la doctora Ramírez aquí en la capital, y hay un punto que ahora en este inicio de administración debería aprovecharse en medio de todas las dificultades que el país siempre las va a tener, y no es este gobierno que las va a resolver, en eso hay que estar claro. Somos un país de estar tapando portillos, pero hay cierto
respaldo, vamos a utilizar esta palabra, de los gremios para mejorar las condiciones del país, doctora, y es de aprovecharlo para mejorar. Sí, mire que realmente hoy ellos esperamos, ¿verdad?, que utilicen. Las personas más sabias son las que se rodean de las personas que tienen el conocimiento para poder salir adelante. Esperamos que los inunde de sabiduría y que hoy ocupen a todos estos gremios. En el caso del gremio médico está, y lo escuchamos ya del presidente, está con toda la competencia de venir y ayudar a que la salud de Honduras sea otra cosa. Va a estar ahora en manos del gobierno el señor presidente Nasri Afura. Él agarró la salud, él es el rector ahora de la salud, así de que esperamos que, yo creo que cualquier gobierno que mejore la salud en nuestro país después de tantos años tiene seguro una otra vuelta de que la población pueda votar por ellos. Es decir, ahora que él ha tomado la administración de salud, es primera vez que el presidente prácticamente histórico, asume la responsabilidad sanitaria de Honduras con su viceministro y el personal que le acompaña. ¿Cómo aprovechar esta coyuntura para mejorar, doctora? Porque los índices de cobertura sí son bajos para Honduras. Incluso Nicaragua, que criticamos tanto, nos supera. Sí. Pues formar esa mesa técnica, yo creo que hay lugares donde se pueden hablar y televisarlo y comprometerse los gremios en salud, el de enfermería, el de microbiólogos, el psicólogos, el colegio médico, y formar esa gran mesa de diálogo a donde haya un compromiso de los partidos políticos, ¿verdad? Y sobre todo del señor presidente que hoy rectora la salud. Estamos a casi un mes de la toma de posesión. Estamos a tiempo para convertir de la salud de Honduras algo digno, algo humano, algo que realmente el pueblo necesita. No sabemos, ricos, pobres, no sabemos cuándo vamos a necesitar de ese hospital escuela, que ya lo hemos necesitado mucho. Recordemos que hubo una pandemia a donde muchos fueron a quedar ahí, ricos, pobres, porque cuando la enfermedad nos ataca no mira colores partidarios, no mira situaciones políticas, ni religiosas, ni de dinero. Así que yo creo que un mes ha pasado y en un mes creo que debe de sentarse con todos estos gremios y hablar con amor, con dignidad, con profesionalismo, con humanismo y sacar los colores de ahí y convertirnos en 5 estrellas con el escudo nacional también. Y aquí hay un punto, doctora, que va a ser fundamental, es revisar los procesos, porque se hicieron muchas cosas por salir de compromisos sin los procesos, insisto eso, incluso hasta nombramientos, y si hay cosas malas, pues actuar. Y si ustedes saltan los procesos, lo que vamos a tener más adelante, 1, es corrupción, 2, es un trabajo mal hecho, y 3, es lo que estamos viendo ahorita, un desastre que nos dejaron, ¿verdad? Desgraciadamente, cuando había una esperanza, porque lo que todos queremos es que Honduras funcione y que Honduras esté bien. Muchas gracias. La doctora Claudia Ramírez y el doctor Samuel Santos, esta noche en El Banquillo, por su sintonía. Muchas gracias.